4. La revelación. La idea de la revelación. El concepto de la revelación es un correlato necesario de toda religión. En todas las religiones se encuentra una creencia en la revelación. En las llamadas religiones de la naturaleza, el conocimiento de los dioses se obtiene mediante señales y oráculos manifiestos en fenómenos naturales extraordinarios. Los Vedas hindúes, el llamado de Zoroastro para ser profeta, las revelaciones del profeta Mahoma descritas en el Corán, todas ilustran la creencia general en la revelación que se encuentra en las religiones. La revelación y la religión se sostienen o caen juntas. Sin revelación no hay religión. El motivo de que sea así está directamente relacionado con la naturaleza de la propia religión. En el capítulo anterior vimos que la religión es esencialmente distinta de la ciencia, el arte y la moral, y lo es porque pone en relación a los humanos no con el mundo o con sus congéneres, sino con un poder sobrenatural, invisible, externo, independientemente de cómo conciban luego ese poder. Esto es cierto aun cuando los pensadores eliminan de la religión ese vínculo con un poder sobrenatural y la conciben como una relación de un humano consigo mismo o misma. Feuerbach. Con la humanidad universal, Comte, cita a Comte, o con el universo como un todo, Strauss, con lo verdadero, lo bueno y lo bello, Haeckel, con los espíritus de los muertos, espiritismo, etc. El impulso religioso sigue ahí aunque cambie el carácter de la religión. La religión se convierte en superstición o se disuelve en una ilusión. Cito: la creencia en uno o más poderes sobrenaturales, en un Dios o un mundo divino, es el fundamento sobre el que descansan todas las religiones. No hay ninguna religión que no tenga un Dios. Ok, esa es una cita de William Blackwood. Okay. Ni siquiera el budismo es una excepción porque cuando hizo su primera aparición en la historia, Buda era su dios. La consecuencia de esto es que dentro de la religión, la deidad debe existir para la mente del creyente, debe revelarse a sí misma y por consiguiente hasta cierto punto debe ser cognoscible. O bien la religión es una ilusión o debe basarse en la creencia en la existencia, la revelación y la cognoscibilidad de Dios. Para que Dios sea Dios no puede ser accesible a la investigación humana ordinaria. Si hemos de conocerlo, debe salir de su ocultamiento, hacerse perceptible de alguna manera y por lo tanto revelarse. Toda religión es sobrenaturalista en el sentido de que se basa en la creencia de un poder divino que es distinto del mundo y está por encima de él, y que, a pesar de ello, de algún modo desciende al mundo y tiene comunión con él. Esto es así sin tener en cuenta cómo decide hacerlo. ¿Cómo decide hacerlo Dios? Mediante la naturaleza o la historia, en el intelecto o en el corazón, mediante una teofanía o una profecía. Toda religión descansa sobre la revelación, sobre la creencia en una manifestación consciente, voluntaria e intencional de Dios a los seres humanos. Esto queda confirmado cuando nos preguntamos qué buscamos en una religión y qué está en juego en ella. En general es pertinente decir que en la religión buscamos la liberación del mal y la adquisición de lo que consideramos el mayor bien posible. En otras palabras, la redención. Todas las religiones son religiones de redención. Toda doctrina religiosa es una doctrina de la salvación. Existen discrepancias sobre el qué y el cómo de la religión, pero la pregunta sigue siendo la misma.
¿Qué debo hacer para salvarme? La respuesta a los tres intereses esenciales de la religión, Dios, la humanidad, la salvación, requiere una revelación. Necesitamos la revelación para conocer a Dios y para comprendernos a nosotros mismos y nuestra circunstancia ante Dios en su mundo. Para conocernos verdaderamente no basta con intentar, mediante la investigación científica, obtener conocimientos sobre nuestra condición humana que pueden obtenerse mediante el análisis científico, la anatomía, la fisiología y la psicología. Necesitamos más, necesitamos respuestas a preguntas sobre el origen y el destino humano, nuestra relación con Dios, nuestra situación patética debido al pecado, nuestra necesidad de redención, nuestros recuerdos del paraíso y nuestras esperanzas en el futuro. Estas preguntas escapan del alcance de la ciencia. Solo las puede descubrir la revelación. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de la cuestión de la salvación. La creencia en un Salvador también es universal y solo puede basarse en la revelación. La revelación y la gracia están estrechamente relacionadas como lo están la gracia y la fe. La universalidad de la religión se enraiza en la realidad de la revelación general o natural a todo el mundo, de la que hablaremos más adelante en este capítulo. Lo que nos interesa ahora es la pregunta sobre la relación entre creer y saber, la teología y la filosofía. Si a Dios solo se lo puede conocer por medio de Dios, y si el conocimiento general de Dios accesible a todos los humanos es insuficiente y no puede proporcionarnos respuestas satisfactorias a nuestras preguntas más profundas, entonces nuestro conocimiento está íntimamente ligado a nuestra fe en el Dios revelador. Para entender la revelación necesitamos fe. Depender de que la filosofía ofrezca categorías para entender la revelación conduce a menudo a la abstracción y al intelectualismo. El deísmo en concreto subordinaba la revelación a la razón, volviendo innecesaria la revelación escritural. Las verdades importantes del cristianismo podían conocerse solo mediante la razón. Al conceder a la razón el peso específico que le daba, el deísmo legitimaba el derecho de los seres humanos a emitir juicios sobre la revelación. Ninguna verdad del cristianismo podía añadir nada a lo que se conocía mediante la razón, y solo la razón humana determinaba si el contenido de la revelación era cierto o no. La revelación especial o bíblica se consideraba superflua, dado que este racionalismo era frío y espiritual, además de intelectualmente insatisfactorio. Otros comenzaron a entender la revelación como la chispa de la divinidad evidenciada en el genio artístico, romanticismo, Hamann, Herder, Jacobi, y en la perfección moral, Kant, Ritschl. Dado que Jesús encarna de forma suprema el genio y la perfección, se convierte en el gran revelador, quien de alguna manera transmite su divinidad y su santidad a quienes están en comunión con él. Un buen ejemplo es el filósofo idealista alemán Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814. Según Fichte, el destino de la humanidad es la perfección moral, un reino de Dios ético. Sin embargo, dado que la humanidad puede caer durante un tiempo en una profunda decadencia moral, se hace necesario que Dios adopte medidas extraordinarias, ofreciendo una persona que, dotada de autoridad y de poder divinos, recuerde a la humanidad su destino moral, la saque de su decadencia y la convenza una vez más de seguir transitando por la vía de la virtud. La revelación es una manifestación, entre comillas, que produce una impresión tan fuerte en las personas que se sienten impulsadas a aprender cómo entender el propósito moral de esta manifestación. La revelación es la manera extraordinaria en que Dios llama nuestra atención. En ese sentido, Dios levantó a la persona de Cristo de un modo extraordinario para proclamar con autoridad el contenido de la religión y de la moralidad naturales y para insertarlas en los corazones de los seres humanos. Ale, prende el aire, por favor. Prende el aire, por favor. Aquí la revelación es una estratagema
en el cuidado que tiene Dios de la raza humana, y la fe cristiana se extiende como un proceso histórico de mejora moral, levantando el reino de Dios en este mundo. Bueno, 21. Sí. Ok. La teología de Schleiermacher fue una variación sobre el mismo tema. La revelación se centra en la persona de Cristo y no en la doctrina de lo que creemos sobre él. En sus discursos sobre la religión, concebía la revelación de una manera personal como, y cito, toda comunicación original nueva del universo y de la vida íntima de la persona. Fin de la cita. De forma parecida, en La fe cristiana, su obra, habló de una, entre comillas, novedad y originalidad en la historia, y cito, la originalidad de un hecho subyacente en una comunidad religiosa, fin de la cita. En el cristianismo, la persona de Cristo posee esa importancia original, dado que él participó plena e ininterrumpidamente en la comunión con Dios en un sentido especial. Él es la revelación de Dios, a pesar de que no sabemos cómo llegó a ser esa revelación. Además, mediante las energías espirituales que emanan de Cristo, también nosotros nos incorporamos a la comunión de Dios y participamos de una vida nueva y santa que está libre del pecado. Es decir, que mientras la revelación se caracteriza típicamente por su propia originalidad inherente, su efecto y su objetivo son la nueva vida que imparte. Mientras estas aseveraciones, Schleiermacher allanó el camino para la concepción de la revelación que la definía en términos de la comunicación, no de la doctrina, sino de la vida. Esta visión alterada de la revelación fue ganando terreno en todas las escuelas de teología del siglo XIX. La llamada teología mediadora enfatizaba la historia más de lo que lo hizo Schleiermacher, haciendo más justicia a la continuidad histórica de la revelación de Dios en Cristo con aquella revelación en Israel, especialmente con los profetas. También retornó a la confesión de su deidad y, en términos más claros de los que hallamos en Schleiermacher, atribuyó la obra de Cristo en su iglesia al Espíritu de Dios. A pesar de todo, este nuevo paradigma de la revelación centrado en la conciencia de Dios que tenía Jesús y que se transmite a los cristianos encontró rápidamente aceptación. Aquí incluso Ritschl manifestó cierta afinidad con Schleiermacher cuando, aunque rechazaba el misticismo, regresó a la persona de Cristo y llamó a este, sobre todo en su vida profesional como fundador del reino de Dios, el revelador del amor, la gracia y la fidelidad de Dios. Cuando comparamos este concepto novedoso de la revelación con lo que se aceptaba en general antes de esa época, descubrimos que se distingue por las siguientes características. 1. La revelación especial, que es la base del cristianismo, se concibe más orgánicamente y está más íntimamente relacionada en el corazón y en la conciencia con la revelación general en la naturaleza y en la historia. 2. Los académicos que respaldan este paradigma más nuevo intentan comprender la propia revelación especial como proceso histórico, no solo en palabras, sino también en hechos, tanto en profecía como en milagros, que culminan entonces en la persona de Cristo. 3. Entienden que su contenido existe exclusiva y predominantemente en la verdad religioso-ética que aspira primariamente no a la enseñanza, sino a una mejora moral, la redención del pecado. Y 4. Establecen una distinción radical entre la revelación que tuvo lugar gradualmente en la historia y su documentación o descripción en la Sagrada Escritura. Esta última no es en sí misma la revelación, sino solo una expresión más o menos precisa de ella. Con las connotaciones necesarias, estas características suponen un enriquecimiento de nuestro concepto de la revelación. El siglo XIX produjo también conceptos filosóficos de la revelación en los que la conciencia que tiene Dios de sí mismo, expresada en la humanidad, es idéntica al proceso por el cual los humanos tienen... perdón. Leo de vuelta. Perdón. En el siglo XIX produjo también conceptos filosóficos. El siglo XIX produjo también conceptos filosóficos de la revelación
en los que la conciencia que tiene Dios de sí mismo expresada en la humanidad es idéntica al proceso por el cual los humanos tienen conciencia de Dios. Schelling, Hegel. Esta conciencia se expresa primero simbólicamente mediante el arte, luego visualmente en la religión y por último en su forma más elevada conceptualmente en la filosofía. La historia de las religiones es la historia del absoluto que viene a sí mismo en la conciencia humana y alcanza su cenit en el cristianismo, lo cual saca a la luz la unidad esencial de Dios y la humanidad. Este panteísmo evolutivo encontró buena acogida entre cierto número de teólogos decimonónicos, como David Friedrich Strauss, 1810-1874. La revelación coincide con el curso de la naturaleza, la verdadera revelación del conocimiento racional. Todos los conceptos de la revelación sobrenatural han desaparecido. Al contenido de la revelación bíblica se le otorga el mismo estatus que el de otros textos religiosos antiguos. La Biblia y Babel funcionan en el mismo plano. Cita de Heckel. La doctrina cristiana de la revelación no puede sobrevivir a este cambio. Si la revelación de Dios coincide con el curso de la naturaleza, con la evolución cósmica inmanente, si las revelaciones sobre las que se basan las religiones son meramente el producto de la fantasía humana, si la verdad que el creyente encuentra en la revelación es una invención humana, una fe infantil en ella es simple superstición, si la naturaleza es la única revelación verdadera, es decir, la fuente auténtica del conocimiento racional, entonces, como dijo el apóstol Pablo en un contexto parecido, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En nuestra época, el debate teológico sobre la revelación sigue siendo confuso e inherentemente contradictorio, en gran medida porque muchos teólogos siguen hablando de revelación cuando sobre el fundamento de sus convicciones expresadas han renunciado al derecho a hacerlo. En un nivel naturalista no puede existir una realidad tal como la revelación. No existe una comunicación personal de Dios a la humanidad. Si Dios no existe y si, como dice Feuerbach, y cito, la antropología es el secreto de la teología, fin de la cita, según este paradigma, la religión y la revelación quedan automáticamente condenadas y no son más que las reacciones de la fantasía humana. Sin embargo, el término revelación sigue usándose incluso entre los filósofos y teólogos naturalistas. La realidad de la religión depende de algún tipo de revelación y la misma posibilidad de la revelación como comunicación de un Dios personal exige una cosmovisión teísta sobrenaturalista. El punto de vista materialista está diametralmente opuesto a todas las ideas de semejante revelación. La cosmovisión sobrenaturalista afirma tanto la creación como la providencia, dado que Dios creó el mundo y por su providencia aún lo sustenta y lo gobierna. Se encuentra absolutamente elevado sobre el mundo y puede usarlo como mejor le parezca. Así, tanto la creación como la providencia son la prueba de que Dios puede y quiere revelarse. Aún así, todavía queda una pregunta. Dado por hecho que Dios se revela a sí mismo, ¿a dónde acudimos para encontrar la verdad sobre la revelación en medio de todas las afirmaciones contradictorias sobre ella? Después de todo, todas las religiones apelan a la revelación. Las diversas ciencias de la religión, tal como se aplican habitualmente, no son de gran utilidad aquí. Su error principal en este sentido es su respaldo de un método científico religiosamente neutral, el intento de encontrar un punto de vista sin valores, sin prejuicios, objetivo, lo cual es una meta imposible. El verdadero concepto de la revelación solo puede desprenderse de la propia revelación. Si nunca se ha producido una revelación, es inútil toda reflexión sobre este concepto. Esto no facilita precisamente nuestra búsqueda de la verdad. En realidad es desconcertante que todas las religiones se fundamenten en una revelación y que sobre esa base se presenten como la verdadera religión. Por lo tanto, es comprensible que muchos teóricos se retiren a la postura de la indiferencia e intenten consolarse con la idea de que da lo mismo lo que uno crea siempre que viva bien.
Pero este consuelo se evapora rápido. Las religiones concretas del mundo no permiten esa indiferencia neutral. Existen divisiones y el investigador científico no puede evitar emitir juicios. Ninguna ciencia, y especialmente la ciencia que aborda la dimensión más íntima de la experiencia humana, carece de presuposiciones y de prejuicios. Las ciencias de la religión no pueden tomar ni toman postura fuera de la corriente de la historia y de la experiencia humanas. Están insertas en ellas. La ciencia no puede crear unidad en las convicciones más básicas del corazón. Si debe existir la unidad, tendrá que alcanzarse por medio de la misión. Solo la unidad religiosa podrá introducir en el mundo la unidad espiritual e intelectual de la humanidad. Y solo la revelación puede darnos la respuesta a la revelación. Esta aparente circularidad no debe llevarnos a caer en la desesperación que supone pensar que no hay posibilidad de que exista la verdad y al recurso consiguiente del relativismo. El hecho de que todas las religiones apelen a una revelación no puede ser un argumento para que los cristianos abandonen su convicción sobre la veracidad de la religión cristiana, de la misma manera que el pensamiento lógico o ético o las personas estéticas no abandonarán sus convicciones sobre las leyes del pensamiento, la moral o la belleza, porque hay miles de personas que dicen que la verdad, la virtud y la belleza son meros conceptos relativos y encuentran su criterio en los seres humanos individuales. Dentro de la especie humana existen discrepancias fundamentales sobre estos asuntos tan importantes y es cierto que los musulmanes, los budistas y otros razonarán partiendo de su revelación y actuarán conforme a sus creencias, de la misma manera que lo harán los cristianos. En este sentido, más vale que todo el mundo esté plenamente convencido en su propia mente. Los cristianos solo pueden dar testimonio de la verdad confiando en que el Dios que se nos ha revelado como Creador y Redentor es el mismo que ofrece a sus seguidores la sabiduría necesaria para comprender su revelación. Por consiguiente, creemos que una ciencia, por supuesto impulsada por convicciones libres, no por la coerción, que se alíe con la fe cristiana será capaz de hacer más y trabajar más enérgicamente por la unidad espiritual e intelectual de la humanidad que otra naturalista. Esta unidad se garantiza en la unidad de Dios y es la esperanza de toda religión. La investigación científica enraizada en la revelación cristiana arrojará también resultados que sirvan a Dios y sean una bendición para el mundo. Los cristianos pueden proceder a hacer su obra positivamente, no especulativamente, y hacerla con confianza y con gozo. No son ellos quienes dictan a Dios si se revela o cómo puede hacerlo, sino que escuchan lo que ha dicho el propio Dios sobre este asunto. Ahora seguiremos adelante viendo lo que enseña la Sagrada Escritura sobre la revelación, su sujeto y su objeto, su esencia y su contenido, su expresión y su intención. La revelación general. Instruida por la Sagrada Escritura, la teología cristiana temprana estableció una distinción entre la revelación natural, religión, teología, y la revelación sobrenatural. El cristianismo tenía en cuenta aquellos elementos que tenía en común con otras religiones mediante la confesión de que Dios se da a conocer a todas las personas mediante su creación. Justino Mártir, por ejemplo, habla de una enseñanza humana, entre comillas, que nace de la semilla de la razón, que es innata a toda la raza humana. Él distinguía entre un conocimiento espiritual y la visión que solo recibimos por medio de Cristo. Lo que es único y distintivo del cristianismo se basa en la revelación especial de Dios en la Escritura. Los grandes debates teológicos en la Iglesia tuvieron que ver con la naturaleza de la relación entre estas dos cosas, sobre todo con los límites entre los dos tipos de revelación. Aunque algunos teólogos intentaron, después del hecho, demostrar dogmas cristianos esenciales partiendo de la naturaleza y de la razón, la distinción entre la teología natural y sobrenatural o escritural se volvió cada vez más rigurosa
convirtiéndose en un enorme contraste absoluto. La revelación sobrenatural, escritural, empezó a referirse a otro orden de conocimiento que sobrepasaba incluso el intelecto de los seres humanos sin pecado y de los ángeles. Cuando en este debate se introdujeron los conceptos del mérito, se difuminaron las líneas entre la fe y la razón y se oscureció la comprensión del impacto que tiene el pecado sobre nuestro conocimiento de Dios. El racionalismo y el sobrenaturalismo a menudo se dieron la mano en un matrimonio improcedente. La Reforma no discutió la distinción entre la revelación natural y la sobrenatural, pero en principio le asignó un significado muy distinto. Sobrenatural se entendía primariamente como una referencia a la revelación que sobrepasaba con creces los pensamientos y los deseos de los seres humanos caídos y pecadores. Se afirmó la teología natural, pero incorporándola a la doctrina de la fe cristiana. Los reformadores creían que la mente humana estaba tan entenebrecida en el pecado que no podía conocer y comprender debidamente ni siquiera la revelación natural. Por consiguiente, Dios tenía que proporcionar las lentes, entre paréntesis Calvino, de la escritura para contribuir a nuestra lectura, entre comillas, de la revelación natural. Los seres humanos también necesitaban los ojos de la fe, recibir la iluminación del Espíritu Santo, para ver a Dios en las obras de sus manos. El sector extremo de la tradición anabaptista llegó más lejos, rechazando el orden natural e intentando, con ánimo revolucionario, establecer un reino de los cielos en la tierra. El socinianismo también rechazó la teología natural y extraía todo conocimiento de Dios en la revelación especial. Ni siquiera Lutero se vio libre de una visión dualista que separaba los ámbitos espiritual y temporal. Como resultado, dentro del mundo protestante dividido, no logró arraigar un entendimiento teológico sólido de la revelación, lo cual tuvo consecuencias trágicas. Dentro del anabaptismo y del socianismo, el sobrenaturalismo excesivo se convirtió en racionalismo. Entre los luteranos y algunos calvinistas, la razón llegó a tener un alto grado de autoridad junto a la fe. Al final, los naturalistas alemanes y los deístas ingleses decidieron que una teología natural expansiva volvía innecesaria la revelación. Como contraste, la influencia de la filosofía de Immanuel Kant llevó a los teólogos a buscar medios no racionales para afirmar la realidad de Dios. Además, la historia de las religiones demostró que en ninguna parte existía una religión puramente natural y en todas las religiones eran positivas, concretas, entre paréntesis. Por último, la crítica histórico-bíblica socavó la revelación sobrenatural y borró las fronteras entre ella y la revelación natural. Las escrituras no hacen distinción entre la revelación natural y la sobrenatural. La revelación de la creación no es menos sobrenatural que la escritura. En ambas, Dios obra y su creación, preservación y gobierno providenciales constituyen una revelación única, poderosa y constante. En su origen, toda revelación es sobrenatural. Dios siempre está obrando. Esa obra de Dios comenzó con la creación, que es la primera revelación de Dios, el principio y el fundamento de todas las revelaciones posteriores. Al crear el mundo mediante su palabra y darle vida por medio de su espíritu, Dios ya delineó los perfiles básicos de toda la revelación ulterior. Incluso antes de la caída en el pecado, Dios dirige un mensaje especial a la humanidad, el pacto de las obras, acompañado de su mandamiento y su promesa probatorios. La instrucción "no comerás" nunca podría haberse inferido solo de la naturaleza. Tenemos entonces una elección sencilla y clara: la revelación o naturalismo, creencia en un poder sobrenatural superior o la convicción de que la naturaleza es todo lo que hay. Como portadores de la imagen de Dios, los seres humanos defienden intrínsecamente lo sobrenatural. La revelación sobrenatural no es igual que la revelación inmediata. Toda revelación viene mediada.
Dios siempre se da a conocer usando medios, teofanías, palabras y hechos. El pecado no altera la situación. Incluso los sueños y las visiones se producen orgánicamente y por lo tanto a través de un medio. La distancia entre el creador y la criatura es demasiado grande para que los seres humanos perciban a Dios directamente. Lo finito es incapaz de contener lo infinito. En latín, finitum non est capax infiniti. Lo que significa esto para la visio Dei en el estado de gloria, cuando seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Es un asunto que tocaremos más adelante. Sin embargo, sabemos que incluso entonces permanecerá la diferencia entre creador y criatura. Ninguna criatura puede ver o comprender a Dios tal como Él es y como habla consigo mismo. Por consiguiente, la revelación es siempre un acto de gracia. Con ella, Dios condesciende a reunirse con su criatura, una criatura hecha a su imagen. Toda revelación es antropomórfica, una especie de humanización de Dios. Siempre se produce de determinadas formas, de modos específicos. En el caso de la revelación natural, sus pensamientos divinos y eternos se han depositado en las criaturas de un modo asequible a éstas, de modo que los procesos intelectuales humanos pudieran comprenderlos. La llegada del pecado no alteró el hecho de la revelación. Dios no se aparta, sigue revelándose en el mantenimiento y en el gobierno de todas las cosas. La revelación general de Dios sigue siendo vigente para todas las personas en todos los tiempos. En la creación manifiesta su poder y su divinidad eternos, y mediante las bendiciones y los juicios muestra alternadamente su bondad e ira. Se revela en la historia de naciones y de individuos, también se manifiesta en el corazón y en la conciencia de todas las personas. Dios también habla de manera especial por medio de las señales creacionales acompañadas de la revelación, como en la señal del arco iris para Noé, los 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna en Egipto y las plagas que acompañaron al éxodo. Por estas y otras razones, no hay que identificar la distinción entre revelación natural y sobrenatural con la distinción entre revelación general y especial. El segundo contraste es preferible al primero. Los teólogos cristianos piensan unánimemente que la revelación general es inadecuada. Agustín está convencido de que existe cierta verdad entre los paganos que los cristianos pueden usar provechosamente, pero para él la filosofía no puede salvar. Conoce la meta, pero no el camino que lleva hasta ella, y a menudo nos desvía del rumbo, suprimiendo la verdad mediante la injusticia y exaltando su propio orgullo, careciendo de la piedad y del amor necesarios para el conocimiento de la verdad. No existe desacuerdo entre los teólogos católicos romanos y los protestantes sobre la insuficiencia de la revelación general. Tomás afirma la necesidad de la revelación incluso para los artículos de fe mixtos conocidos por la razón, y los catecismos y concilios de la Iglesia romana siguen esta pauta. Los motivos son evidentes. La revelación general no logra señalarnos el pecado, la ira divina y la gracia. El conocimiento de Dios mediado por la revelación general es incierto, incoherente, mezclado con errores e inasequible para muchas personas. Y por último, nunca ha existido una religión concreta que encaje con lo que deístas y especialistas en la historia de las religiones consideran que es el núcleo esencial de la religión natural, racional en general. No hay ningún templo dedicado al deísmo, ningún ritual cultural que alimente la fe de los naturalistas ni de los materialistas. Las religiones son realidades vivas, aunque los pensadores del siglo XVIII pudieron complacerse con las abstracciones de la razón. El siglo XIX, con su contenido de la historia, enseguida entendió que semejante religión natural ni existía ni podía existir en ninguna parte. Hoy día se piensa por lo general que todas las religiones son concretas y descansan sobre una revelación. La revelación general, a pesar de todo, tiene una gran importancia para el mundo del paganismo. Constituye el fundamento estable y permanente de todas las religiones paganas. Según la Escritura, el carácter de las religiones paganas consiste en la idolatría.
Los dioses paganos son ídolos, no existen, son mentiras y vanidad. Estas religiones actúan, en estas religiones actúa un poder demoníaco. La condición en la que se encuentra el mundo pagano exento de la revelación a Israel y fuera de Cristo se describe como tinieblas, ignorancia, imaginaciones y vana sabiduría, y pecado e injusticia. Han fracasado todos los intentos de explicar tanto los elementos de continuidad como la amplia diversidad entre las religiones, apelando a un origen común y a un movimiento que parte del estado animal sin religión y llega hasta las religiones primitivas, entre paréntesis, animismo, fetichismo, cierra paréntesis, pasando luego a religiones más espirituales y éticas. Entre otras cosas, ignoran la posibilidad de la retrogresión dentro de la religión. Hubo incluso algunos pensadores decimonónicos que afirmaron que un elemento básico en todas las religiones paganas era un monoteísmo o enoteísmo originarios. Esto parece razonable porque tenemos que llegar a la conclusión de que, aunque los orígenes de la religión son inacibles como materia científica, el concepto de Dios es fundacional ya desde buen principio. Cuando juzgamos una religión, distinguiendo entre manifestaciones saludables y patológicas, admitiendo tanto el progreso como la decadencia con el tiempo, entonces es lógico postular cuál debió haber sido la esencia de una religión en los comienzos más remotos, cuál fue su idea principal y su dinámica. Ciertamente lo mínimo que debemos admitir entonces es que hay que juzgar la esencia de la religión no mirando sus inicios más primitivos, sino sus etapas posteriores más florecientes, de la misma manera que solo podemos conocer a un niño partiendo de su versión adulta y una bellota gracias al roble que nace de ella. Pero entonces, por analogía, uno se ve obligado, tanto si quiere como si no, a postular el concepto de Dios como fundamento de toda religión. Es un cimiento universalmente presente en los orígenes de todas las religiones. Sin Dios, sin la admisión de su existencia, su revelación y su cognoscibilidad, nadie puede explicar satisfactoriamente el origen y la esencia de la religión. Esto nos lleva asimismo a reconocer que existen elementos de verdad incluso en las religiones paganas. Los exámenes previos de religiones no cristianas que aplicaron un enfoque estrictamente dogmático, apologético y polémico a menudo trataban a los fundadores de religiones no cristianas, como Mahoma, con meros impostores, enemigos de Dios y cómplices del diablo. Pero desde que el conocimiento de esas religiones se ha vuelto más preciso, esta interpretación resulta insostenible, chocaba tanto con la historia como con la psicología. La escritura dice que incluso entre los paganos existe una revelación de Dios, una iluminación del Verbo, una actuación del Espíritu de Dios. Muchos padres de la Iglesia, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Agustín y otros, asumían la actividad del logos en el mundo pagano. En palabras de Agustín, aún así, y cito, aún así la imagen de Dios no se ha borrado hasta tal punto en el alma del hombre a consecuencia de los afectos terrenales que no haya dejado ni el más mínimo resto de ella, por lo cual podría decirse en toda justicia que el hombre, incluso en medio de la impiedad de su vida, hace o aprecia determinadas cosas contenidas en la ley. Fin de la cita. Además, muchas personas impuras reconocen que esto es así. También cita de Agustín. En la Edad Media, Tomás dijo lo mismo, incluso citando a Agustín y a Beda como autoridades, y cito: no existe ninguna falsa doctrina que, en determinado momento, no mezcle una parte de verdad con las falsedades. Fin de la cita. Los teólogos reformados admiten esto mediante su doctrina de la gracia común. Con ella repudiaron el error pelagiano que enseñaba la suficiencia de la teología natural, mientras al mismo tiempo reconocía la verdad, la belleza y la bondad que también están presentes en el mundo pagano. Por norma,
Esta operación de la gracia común se reconocía en la vida de la moral y del intelecto de la sociedad y el Estado, pero menos frecuentemente en las religiones de los paganos. Las religiones solían atribuirse al engaño o a la influencia demoníaca. Sin embargo, en todas las religiones es discernible la actividad del Espíritu de Dios y de su gracia común. Calvino habló justificadamente de una, entre comillas, semilla de la religión, un sentido de la divinidad, cierra comillas. Las diversas religiones, por muchos errores que contengan, hasta cierto punto satisfacieron las necesidades religiosas de las personas y trajeron consuelo en medio del sufrimiento y de la tristeza de la vida. Todos los elementos y formas que son esenciales para la religión, entre paréntesis, el concepto de Dios, el sentimiento de culpa, el deseo de redención, el sacrificio, el sacerdocio, el templo, el culto, la oración, etc., cierra paréntesis, aunque corrompidos, aparecen en las religiones paganas. El cristianismo es la religión verdadera, la verdad de todas las religiones. Las religiones paganas son caricaturas. Cristo es aquel prometido a Israel y el deseado de todos los gentiles. Israel y la iglesia son elegidos para beneficio de toda la humanidad. En la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, la revelación general tiene sentido no solo para el mundo pagano, sino también en y para la religión cristiana. Las propias escrituras valoran la revelación general. La Biblia da amplio testimonio de la gloria de Dios en la creación, nos señala al Espíritu de Dios como fuente de toda vida creacional y atribuye al Espíritu de Dios dones artísticos y de liderazgo. La fe bíblica está posicionada para contemplar la naturaleza y la historia y destruir de ella rastros del Dios que se da a conocer como Padre por medio de Cristo. Los cristianos provistos de las lentes de la Escritura ven a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Un momento. Voy a leer de vuelta, permiso. Un momento, disculpen. Ok. La fe bíblica está posicionada para contemplar la naturaleza y la historia y descubrir en ellas rastros del Dios que se da a conocer como Padre por medio de Cristo. Ok. Los cristianos provistos de las lentes de la Escritura ven a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Como consecuencia, los cristianos se sienten a gusto en el mundo como creación de Dios. De la mano paternal de Dios reciben ellos todas las cosas, también dentro del contexto de la naturaleza. También aquí los cristianos cuentan con un sólido fundamento sobre el que apoyarse al hablar con todos los no cristianos. Tienen una base común con los no cristianos en el ámbito de su humanidad como seres religiosos creados a imagen de Dios. La religión pertenece a la esencia de un ser humano, el concepto y la existencia de Dios, la independencia espiritual y el destino eterno del mundo, el orden moral universal y su triunfo último. Todos estos son problemas que nunca dejan de acosar a la mente humana. Es imposible eliminar las necesidades metafísicas. La revelación general mantiene vivo el deseo y la búsqueda humanos, y mantiene a los filósofos ocupados en todo momento. No podemos eludir la realidad de que hemos sido creados a imagen de Dios, y no solo podemos hallar reposo en Él. El Evangelio de Cristo proporciona el cumplimiento de ese anhelo. La revelación general preserva a la humanidad para que ésta pueda ser hallada y sanada en Cristo y hasta que lo sea. Toda revelación, general y especial, acaba hallando su cumplimiento y su sentido en Cristo. La revelación de Dios en la Escritura y en Cristo nos ofrece las lentes de la fe que nos permiten comprender mejor la revelación general, así como una base para debatir con los no cristianos. La fe cristiana jamás se debe representarse como perteneciente a otro mundo o adversativa a la creación. Más bien, en la fe cristiana se unen la gracia y la naturaleza, y la revelación general vincula el reino de los cielos y el reino de este mundo. Conecta la creación y la redención en una gran cantata de alabanza escatológica. La vida religiosa está entretejida en el tejido mismo de la experiencia humana ordinaria. Dios es el único y el mismo Dios de amor en la creación y en la redención. La gracia restaura la naturaleza. La revelación especial escritural.
El cristianismo, como todas las religiones, no puede sobrevivir a base de la revelación general por sí sola. Requiere un desvelamiento o una manifestación especial, una manifestación divina especial. Toda religión puede reducirse a tres necesidades básicas. Primero, la creencia religiosa desea un Dios que está cerca, de modo que prácticamente en todas las religiones hay lugares santos, momentos sagrados e imágenes sacras. Segundo, en todas las religiones podemos detectar la creencia de que los dioses, de alguna manera, revelan su voluntad a los seres humanos. Por último, existe una creencia universal en la ayuda especial de los dioses en momentos de necesidad. Así, la creencia en la manifestación, la predicción y el milagro son elementos necesarios en todas las religiones. La cercanía y la asequibilidad, la comunicación de la voluntad divina, la ayuda en los problemas, estos son los grandes intereses religiosos. También de estas inquietudes, además de estas inquietudes, la religión bíblica también puede compartir algunas formas con otras religiones, entre paréntesis, sacrificios, templos, sacerdotes, cierra paréntesis. Pero su esencia sigue siendo categóricamente distinta. En la Sagrada Escritura Dios toma la iniciativa. El Mesías solo provino de Israel. Las palabras y términos clave mediante los que la Biblia expresa el concepto de revelación son principalmente estos: desvelar, eh, del hebreo nifal, que significa descubrirse, manifestar, aparecer, ser revelado. Ver también, que es el mismo término en hebreo, ser visto, mostrarse, aparecer. Y conocer, que es la misma palabra, nifal, que significa piel, dar a conocer, enseñar. Luego del griego sería ep- epifanin, epifanin, que es aparecer. Epifanía, que es aparecer, sobre todo el regreso de Cristo. Ok. Después otras acepciones de la misma palabra epifanín, que es manifestarse, hacerse visible. Hay varias acepciones en griego que significan también dar a conocer, desvelar, revelar. Después mostrar, hablar, y especialmente. Ok, palabras en griego, koiné, que cuesta mucho leer, disculpas. Ok, continúo leyendo. El uso que hace el Nuevo Testamento de estos términos no es enteramente claro o coherente. Sin embargo, etimológicamente, la palabra ap- apo- apoxalipfin, no sé cómo leerlo, perdón, disculpen, indica la retirada de una cubierta mediante la cual estaba oculta un objeto. Y otra palabra en griego, fanerum, creo que se lee, denota dar a conocer un asunto que estaba escondido o era desconocido previamente. Ah, Apocalipsis elimina la causa por la que algo estaba oculto y ahora se ha revelado. Otra palabra, fanerosis, da a conocer públicamente el propio asunto. Disculpen porque no está en griego, pero no tiene la transliteración. Disculpas por eso. Ok, a su vez, ambos verbos se diferencian de... no, no sé cómo leer. Imposible leer dos palabras en griego por el hecho de que el primero saca a la luz las cosas, mientras los dos últimos también trasladan lo que se revela al contenido de nuestra conciencia pensante. Los seres humanos de todo el mundo detectan la importancia reveladora que tienen las apariciones percibidas de lo divino, teofanías, y la adivinación oracular por medio de palabras y fórmulas sacras, magia,
y la mediación de portavoces designados que, según se cree, conocen la voluntad divina. Profecía. Cuando encontramos fenómenos contemporáneos como el espiritismo, la teosofía, la telepatía, el vudú y la brujería, así como los actos inenarrables de crueldad y de maldad humanas que sugieren la influencia demoníaca, tenemos que reconocer junto a las escrituras que la llamada, entre comillas, cara oscura de la naturaleza humana incluye poderes suprasensoriales que escapan a nuestra capacidad de explicarlo sobre una base científica amplia. Cita de Shakespeare: hay más cosas en los cielos y en la tierra de las que sueña tu filosofía. Fin de la cita. La cosmovisión de la escritura afirma la realidad de estos elementos. Al mismo tiempo se opone fundamentalmente a ellos, ni los reconoce ni los tolera, sino que los prohíbe terminantemente. Sea cual fuere la correspondencia en su forma, la sustancia es distinta. La diferencia entre la religión escritural y la de los paganos no consiste en la unidad del pacto, la circuncisión, el sacrificio, el tabernáculo, el sacerdocio, la profecía, etc., como formas. Incluso la religión cristiana tiene su sacrificio, su sacerdote y su templo. Lo que se da en el paganismo bajo una forma caricaturesca se ha convertido en una sombra y una imagen en Israel y en una auténtica realidad espiritual en el cristianismo gracias a la revelación plena de Dios en Jesucristo. Lo que diferencia el cristianismo de otras religiones es su fe en que el Mesías ha venido. La búsqueda religiosa humana, como hemos dicho, se reduce a tres deseos básicos: el anhelo de un Dios que esté cerca, un Dios que se comunique con nosotros y un Dios que sea lo bastante fuerte como para librarnos del mal. La revelación bíblica indica diversos modos de revelación mediante los cuales se satisfacen estas necesidades humanas. La revelación bíblica de la cercanía puede hallarse en la manifestación perceptible de la presencia divina. Estas manifestaciones no presuponen la corporeidad de Dios ni sus emanaciones del ser divino. Pueden ser una presencia impersonal, entre paréntesis, viento, fuego, ¿sí? O manifestarse mediante seres personales, entre paréntesis, ángeles, cierra paréntesis, tanto en el Antiguo Testamento como sobre todo en el Nuevo Testamento. En todas estas señales percibimos una manifestación de gloria divina. En hebreo, doxa, en griego, koine, doxa, una gloria descrita como un fuego consumidor, así como una nube. Entre los enviados de Dios que hablan en su nombre, el mensajero de Dios ocupa un lugar especial. Se le aparece a Agar, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué. A y una palabra en hebreo que no puedo leer, se le debe considerar la genuina revelación personal de Dios y su apariencia, aunque distinto de Él, y aún así uno con Él en su nombre, en poder, en redención y bendición, en adoración y honor. Más adelante en la historia de Israel, el tabernáculo y el templo como habitáculo de Dios se convirtieron en el lugar en el que se concentran los anhelos de los israelitas devotos. Pero todas las teofanías del Antiguo Testamento son incompletas. Dios no habita en una casa hecha por manos humanas. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo solo una vez al año. Los profetas señalan a una venida de Dios incluso más gloriosa, acompañada del juicio y de la redención. La teofanía alcanza su máximo clímax en Cristo, quien es el Agelos, Doxa, Inon, Logos, no sé cómo se lee esto, en quien Dios revela, en que Dios se revela y se entrega plenamente. Por Él y por el Espíritu que Él envía, la morada de Dios entre su pueblo y se convierte en una verdadera realidad espiritual. La comunidad de creyente es, ahora, la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo.
aunque solo alcanzará su manifestación plena en la Nueva Jerusalén. Entonces el tabernáculo de Dios estará con su pueblo. Él habitará entre ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. La profecía o inspiración es otro modo de revelación. Con ella Dios transmite sus pensamientos a los seres humanos. Esta apelación puede ser audible, puede ser un sueño y visiones. Ahí ponen los versículos bíblicos en en todas estas explicaciones. Ok. O una comunicación desvelada al echar suertes, Urim y Tumim. Una vez más, en su forma, tales métodos se asemejan a su función en las religiones no bíblicas, aunque aún quedan diferencias significativas. A diferencia de los videntes griegos, los receptores bíblicos de la revelación no experimentaban una supresión de su conciencia. Incluso en medio del éxtasis profético seguían siendo conscientes de sí mismos. Veían, oían, pensaban, hablaban, formulaban preguntas y daban respuestas. Dios revela su propósito sobre todo relativo al futuro. En imágenes y visiones, los profetas escuchan voces y sonidos. Y hay quienes son arrebatados por el Espíritu y son trasladados a otros lugares. Aún así, la mayoría de las revelaciones hechas a profetas tuvieron lugar sin que mediase una experiencia visionaria y por medio de la iluminación interior del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la mayoría de revelaciones a los profetas se produjo sin ninguna visión. Por ejemplo, acá en la nota del autor pone, por ejemplo, en el caso de Isaías, Ageo, Malaquías, Abdías, Nahum, Habacuc, Jeremías y Ezequiel. Fin de la cita del autor. A menudo, incluso cuando se usa la palabra visión, entre comillas, es una simple sinécdoque para la profecía divina en general, apareciendo donde no se ha visto nada. La sinécdoque, sinécdoque, un momento, por favor. Sinécdoque es una veo acá en el diccionario, designación de una cosa con el nombre de otra de manera similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes o viceversa, a un género el de una especie o al contrario, a una cosa el de la materia de que está formada. Ejemplo, como en 100 cabezas por 100 reses, o en los mortales por los seres humanos, en el acero por la espada. Ok, continúo. A menudo, incluso cuando se usa la palabra visión, es una simple sinécdoque para la profecía divina más general, apareciendo donde no se ha visto nada. La idea más importante en este caso es que la profecía genuina procede de fuera, de Dios. Su espíritu desciende sobre el profeta de repente con poder y momentáneamente. Esto lo confirma el testimonio del Nuevo Testamento relativo a los profetas del Antiguo, diciendo que hablaron de parte de Dios y por su espíritu. Aunque el espíritu, perdón, Aunque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento desciende sobre una persona solo durante un tiempo, no es hasta el Nuevo Testamento donde hace su aparición el profeta supremo y definitivo. Como Logos es la revelación plena y completa de Dios. El Espíritu Santo no desciende sobre él, sino que habita en él sin medida. Partiendo de esta concepción a lo largo de su ministerio y hasta su muerte y su resurrección, vive, habla y actúa con el poder del Espíritu Santo. Concede ese mismo espíritu a sus discípulos, no sólo como el espíritu de regeneración y de santificación, sino también como el espíritu de revelación y de iluminación. Aunque el Espíritu Santo todavía equipa a algunos creyentes individuales para el cargo de profeta, es más importante subrayar la unción universal y la tarea profética de todos los creyentes. La profecía como don especial está destinada a desaparecer en la Nueva Jerusalén. Como los milagros, Dios se revela a sí mismo por sus obras. La palabra y el acto van de la mano. La palabra de Dios es un acto y su actividad es un discurso. Las obras de Dios tienen que observarse en primer lugar en la creación y en la providencia, que son obra
que son una obra y un milagro constantes. Sin embargo, cabe preservar una distinción entre el orden ordinario de la naturaleza y los actos extraordinarios del poder divino. Los milagros son y poner una palabra en hebreo, una creación, algo nuevo que nunca antes se había visto por otro medio. Los milagros son señales, y poner una palabra en hebreo, que manifiestan el poder y la gloria de Dios. Este poder y esta libertad de Dios son proclamadas por la naturaleza, pero se manifiestan especialmente en la historia de su pueblo. Así, la historia de la salvación está repleta de milagros hasta la consumación. No obstante, los milagros descritos en el Antiguo Testamento no produjeron una renovación completa o permanente de la propia creación. Cuando se desvanecía el recuerdo de ellos, su efecto también menguaba. La vida recuperaba su curso natural y la naturaleza parecía salir triunfante. Entonces la revelación de Dios llegó hasta los profetas que proclamaron el día del Señor venidero, cuando Él revelará su gloria y manifestará su poder milagroso por medio de señales milagrosas en los cielos, juzgando a las naciones y salvando a su pueblo. El pueblo de Dios será perdonado, santificado e incluido en un nuevo pacto. La paz, la seguridad y la prosperidad serán la consigna mientras la naturaleza se convierte en un paraíso. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra que vienen de camino y ya nadie recordará las primeras cosas. Todo esto se cumple en Cristo. Su encarnación es el mayor de todos los milagros, donde Dios desciende y adopta nuestra plena humanidad. Sus milagros son las señales de la presencia de Dios, una demostración del poder divino, prueba de la era mesiánica. La anticipación de gloria final se aprecia especialmente en los actos poderosos de sanación y de restauración de la creación que hizo Jesús. En Jesús el milagro se vuelve historia. Su historia su historia es en sí misma un milagro. La persona y la obra de Cristo son la revelación central de Dios. Todas las demás revelaciones se apiñan en torno a este centro. Con el establecimiento del cristianismo, ahora Dios manifiesta su poder y su gloria especialmente en milagros espirituales, en el nuevo nacimiento y la nueva vida concebida o concedida a quienes estaban muertos. La Escritura describe un nuevo eón cuando el milagro se convertirá en natural, cuando lo que debería ser se reconciliará con lo que es, cuando la plenitud del reino de Dios vendrá con toda su gloria y se funden unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia definitivamente. La autorrevelación de Dios no es fragmentaria, es un todo orgánico, una gran narrativa desde la creación hasta la consumación. Toda la naturaleza y la historia testifican de Dios el Creador, todas las cosas regresan a Él. Esta revelación que está fuera de nosotros se acompaña de la revelación activa de Dios dentro de los seres humanos en intelecto y en razón, conciencia y corazón. El Espíritu de Dios habita en todos los portadores de su imagen, una habitación que es una revelación incluso más poderosa que en la naturaleza y en la historia, aunque no es una presencia salvífica. Es muy importante distinguir la obra salvadora del Espíritu Santo al aplicar los beneficios de Cristo de lo que Juan Calvino definía como, y cito, las más excelentes bendiciones que el Espíritu Divino dispensa a quien Él desea para el beneficio colectivo de la humanidad. Fin de la cita. La humanidad caída solo ve esta revelación en parte y con ojos ciegos, llegando a suprimir su verdad mediante el pecado voluntario. Y para verla correctamente necesita la iluminación de la gracia. Esta nos la ofrece la Escritura cuando se nos muestra la importancia de la naturaleza como testimonio del poder y de la majestad de Dios. El propósito de toda revelación, entre paréntesis, en la creación por medio de los profetas y los apóstoles en la Escritura, cierra paréntesis, es que los seres humanos conozcan, sirvan y honren a Dios. Dado que después de la caída la revelación en la naturaleza y en la historia es inadecuada para este fin, hace falta una revelación especial llena de gracia y transformadora. La revelación especial es una revelación salvífica.
y es diferente de la revelación natural en su forma y en su contenido. Sin duda, es el mismo Dios quien da a conocer a los seres humanos, tanto en la revelación general como en la especial, pero mientras que en la revelación general la deidad de Dios ocupa el primer plano, en la revelación especial es el Dios Trino, el que siempre con mayor claridad se da a conocer en sus distinciones personales. Por supuesto, todas las obras externas de Dios, opera ad extra, son las obras esenciales de Dios, las obras que realiza el Dios Trino en su unicidad. En las obras de la naturaleza es como mucho solo el Padre Creador quien nos habla por su verbo, logos, y el Espíritu. Pero en las obras de la gracia, Dios se acerca a nosotros como Padre en el sentido enteramente único del Hijo, y como Padre se nos revela por medio de ese Hijo que se encarnó en Cristo y por el Espíritu de ese Cristo. La revelación especial es la revelación salvadora de Dios. Con esta revelación Dios se nos da a conocer como el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta revelación es histórica y progresa durante el curso de muchos siglos, alcanzando su culminación en Cristo, el mediador de la creación y de la redención. Él es el Logos que creó y sustenta todas las cosas, y se puede considerar al ángel de Yahvé que guió a Israel. Y el contenido de la profecía. En la plenitud del tiempo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así, Cristo es el mediador tanto de la creación como de la recreación. Y cito a Atanasio: fue su parte y solo su parte cuya ordenación del universo revela al Padre renovar la misma enseñanza. Fin de la cita. Viendo la importancia salvífica y el poder de la revelación, especialmente en Cristo, queda claro por qué es un error reducir la plenitud de la revelación a uno o más de sus preciosos aspectos. En la revelación el propio Dios se acerca a nosotros y se imparte a sí mismo, concediéndonos no solo la verdad, sino también la justicia y la vida. La revelación no va destinada exclusivamente al intelecto humano ni consiste solo en profecía o en la iluminación interior. La revelación incluye sucesos y palabras que los explican. Sobre todo la revelación de Dios viene con poder de salvación. Abre los ojos de los ciegos, da libertad a los prisioneros. Al mismo tiempo, no podemos centrarnos tanto en el poder transformador de la revelación que ignoremos el alcance pleno del pecado humano. La revelación también es necesaria para librar a nuestras mentes del error, las mentiras, el engaño de nuestro intelecto. La revelación no es solo una transmisión de vida, sino también un anuncio de la verdad. La revelación produce la doctrina. El mensaje y la acción reveladora pertenecen al plan de Dios y a sus actos de salvación. Por lo tanto, y por último, el propósito y la meta de la revelación especial es la gloria trinitaria del propio Dios, su deleite en sí mismo. El objetivo de la revelación es recrear la humanidad a imagen de Dios, establecer el reino de Dios en el mundo, redimir a el poder del pecado y así glorificar el nombre del Señor en todas sus criaturas. Con la conclusión de la obra de Cristo, su palabra también está completa. Hablando estrictamente, ya no buscamos una revelación ulterior. La pregunta sobre si el don de profecía, entre paréntesis predicción, y de los milagros ha proseguido después de la era apostólica y sigue vigente hoy, y sigue vigente, perdón, lo voy a leer de vuelta. La pregunta sobre si el don de profecía y de los milagros ha proseguido después de la era apostólica y sigue vigente hoy tiene, por consiguiente, una importancia secundaria. Los testimonios de los padres de la Iglesia son tan numerosos y contundentes que desde las épocas más remotas esta pregunta prácticamente no puede responderse con una negativa. Pero incluso si esos dones y poderes extraordinarios han permanecido en parte en la Iglesia cristiana, el contenido de esta revelación especial que se concentra en Cristo y se contiene en la Escritura no se ve enriquecido por ellos. Por otro lado, si estamos de acuerdo con Agustín cuando dijo que han disminuido o cesado, la revelación especial no queda empobrecida. La Escritura enseña claramente que la revelación plena de Dios se ha dado en Cristo y que el Espíritu Santo que fue derramado sobre la iglesia ha venido solo para glorificar a Cristo y a recibir todas las cosas de éste.
Esto no significa que en adición a la obra objetiva de Cristo en la revelación y la redención sea necesaria la obra del Espíritu para capacitar a los seres humanos para admitir y aceptar la revelación divina, convirtiéndose entonces en la imagen del Hijo. Como dijo nuestro Señor a Pedro cuando éste confesó que era el Hijo de Dios, y cito, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18, Gálatas 1, 15, 16. Cierro paréntesis. Dios redime y revela. Nosotros sabemos, comprendemos y creemos. La revelación y la religión son distintas pero no separables. La revelación es posible solamente si Dios tiene una existencia personal distinta al mundo y si posee la voluntad y el poder necesarios para revelarse en actos y en obras. Dios expresa con su habla, transmite sus pensamientos de una forma análoga a la comunicación de una persona a otra, un padre a un hijo, un alumno, maestro a su alumno o alumna. Así, la revelación nos somete a la obligación de escuchar, aceptarla y de responder a ella con una vida que consiste en conocer, servir y amar a Dios con todas nuestras mentes y corazones. La revelación es un acto consciente y libre de un Dios de gracia y amor que se nos da a conocer para que aceptemos la gracia de Dios por la fe en Cristo o, en el caso de la impenitencia, recibamos un juicio más severo. Nos habla para que tengamos comunión con Él y nos hace partícipes de su naturaleza divina. Dios sigue hablando hoy, aunque la revelación especial en cierto sentido es cosa del pasado, día a día Dios sigue revelándose de manera especial a todos los que viven bajo el Evangelio. El testimonio del Espíritu prosigue hasta que se complete el efecto pleno de la revelación en la historia de la humanidad durante la manifestación final de Cristo. Entonces habrá acabado el tiempo de la siembra y será época de cosecha. Natural y sobrenatural. Durante el resto de este capítulo analizaremos más a fondo la doctrina de la revelación contenida en la Escritura en su relación con la revelación natural en la creación. Empezaremos llamando la atención sobre dos maneras en las que la doctrina de la revelación se ha malinterpretado en la iglesia cristiana, debido al sobrenaturalismo y al naturalismo, entre paréntesis, racionalismo. Abordaremos primero el sobrenaturalismo que surgió primeramente o primariamente en el catolicismo romano y luego influyó en las diversas escuelas de pensamiento dentro del protestantismo. La distinción entre natural y sobrenatural es ajena a la escritura. La naturaleza es la creación de Dios y lo natural surge de lo sobrenatural y depende de ello. Sin embargo, como se manifiesta primero en los escritos de los padres de la Iglesia, esta distinción tiene validez para recordarnos que la gracia de Dios en Cristo, el milagro del renacimiento obrado por el Espíritu Santo y demás, no pueden proceder del curso normal, ordinario, natural de las cosas. Como actos de Dios señalan a una realidad que está más allá de la naturaleza, un mundo inalcanzable para los sentidos. Tomado en este sentido, el término sobrenatural es esencialmente un sinónimo de teísta. Nos recuerda que este mundo no es todo lo que existe. Así, sobrenatural es todo lo que sobrepasa las cosas creadas y no tiene una causa en las criaturas, sino en la omnipotencia de Dios. Retomando nuestro discurso de la sección anterior de este capítulo, toda revelación es, por consiguiente, sobrenatural. La revelación especial bajo las formas de milagro, la teofanía, la profecía y la iluminación es sobrenatural. Las dificultades con el término sobrenatural nacen de la historia de su uso. El término se ha identificado con el concepto de milagro, lo cual es un error dado que no todos los eventos sobrenaturales son milagrosos, aunque todos los milagros son sobrenaturales. Como reacción, los pensadores modernos usan el término en relación con realidades inmanentes que desafían la simple descripción empírica o el análisis. Dentro de estos conceptos o contextos, sobrenatural o espiritual se refiere al extra en los humanos, ese extra que está más allá de lo material y de lo físico. Además, en el catolicismo romano el sentido humano se dividió en un fin natural y otro sobrenatural. Entonces la redención devuelve a la humanidad a su estado de plenitud original, natural, creado, mientras que el final sobrenatural apunta al destino más elevado de la visio Dei, la unión mística con Dios, o divinización. Sí. Aunque las semillas de esta doctrina ya se habían plantado en algunas declaraciones de los padres de la Iglesia, el primer movimiento en desarrollo fue el escolasticismo, sobre todo Hales, Buenaventura y Tomás. Esta doctrina
del final sobrenatural del ser humano se convirtió en dogma de la Iglesia en el primer Concilio Vaticano, cuando se declaró que, entre, abre paréntesis, o cita de Denzinger del primer Concilio Vaticano, y cito: la revelación debe definirse como absolutamente necesaria porque Dios en su bondad infinita ha destinado al hombre a alcanzar una meta sobrenatural, a saber, compartir los beneficios divinos que sobrepasan enteramente toda comprensión humana. Fin de la cita. Lo radical de este contraste entre lo natural y lo sobrenatural corre el grave peligro de separar de forma dualista la revelación, entre paréntesis sobrenatural, de la creación y la naturaleza. La revelación especial nunca debería separarse de su conexión orgánica con la historia, el mundo y la humanidad. En términos teológicos, la antítesis religiosa debería establecerse entre la gracia y el pecado, no entre la gracia y la naturaleza. Unido al entendimiento sacramental de la Iglesia como canal necesario de la gracia, el dualismo de la naturaleza y de la gracia conduce a una cosmovisión estructurada jerárquicamente en la que la Iglesia, entre paréntesis sobrenatural, es sagrada y el mundo, entre paréntesis natural, es profano. Para el catolicismo, la realidad solo se vuelve sagrada cuando queda consagrada por la Iglesia y puesta al servicio de ésta. Así, lo distintivamente cristiano se identifica con lo eclesial y queda restringido a ello. Para que el mundo reciba una influencia en una dirección cristiana, necesita someterse al dominio de la Iglesia. Es una cita de referente al concilio, segundo concilio Vaticano. Ok, el dualismo naturaleza barra gracia también alimenta lo opuesto al dominio mundial, el desprecio al mundo que lleva al ascetismo y al monaquismo. Cuando se entiende de esta manera la revelación especial de la gracia, al final acaba quedándose sola, sin tener vínculo alguno con la naturaleza y la historia. La revelación especial no se considera una incursión en el tejido del mundo y de la humanidad, sino un elemento que flota fuera y por encima de ellos. Este fue el caso especialmente cuando se trató la revelación especial como una doctrina, la proclamación de misterios incomprendidos e incomprensibles cuya verdad confirmaban los milagros. La Reforma se rebeló contra esta cosmovisión, convirtiendo la antítesis cuantitativa entre revelación y naturaleza en una cualitativa, ética. La gracia no se oponía a la naturaleza, sino al pecado. La realidad de la encarnación milita contra el dualismo naturaleza-gracia. El Evangelio no es hostil al mundo como creación, sino al mundo bajo el dominio del pecado, ese elemento ajeno que se ha infiltrado en el mundo. La revelación y la creación no se oponen entre sí porque la propia creación es una revelación. La revelación dada a Cristo nos proclama que Dios amó al mundo y que Cristo vino no a condenarlo sino a salvarlo, a destruir no las obras del Padre, sino las del diablo. Y de la misma manera que el propio Cristo adoptó una naturaleza plenamente humana, negó la vida natural en un sentido ético, pero sin mutilarla ni mortificarla físicamente, y al final resucitó su cuerpo de entre los muertos. Sus discípulos, aunque llamados sin duda a llevar su cruz y a negarse a sí mismos para seguir a su maestro, no son llamados al ascetismo ni a la huida del mundo. Por el contrario, Jesús rogó al Padre que no quitara del mundo a sus discípulos, sino que los mantuviera en él protegidos del maligno. La Reforma buscaba un cristianismo que fuera hostil no a la naturaleza, sino solo al pecado, y que tuviera un efecto reformador y santificador sobre la vida natural como un todo, incluyendo el mundo de la cultura, la sociedad y la política. En la Reforma el adagio volvió a cobrar fuerza. La naturaleza alaba la gracia enmienda la naturaleza. Si el sobrenaturalismo infravalora la naturaleza, el naturalismo la exalta a costa de la revelación. Los racionalistas y los deístas aceptan la idea de la revelación solo en tanto en cuanto satisface el baremo de la razón. Los argumentos contra la revelación surgen de la convicción de que toda revelación contradice la razón y la ciencia y que no necesitan la hipótesis de Dios y de lo sobrenatural. Leo de vuelta. Los argumentos contra la revelación surgen de la convicción de que
toda revelación contradice la razón y la ciencia, y que no necesitan la hipótesis de Dios o de lo sobrenatural. La revelación es innecesaria. Cita el autor, incluidos en la lista de pensadores que basándose en fundamentos naturalistas y racionalistas desafían la revelación, figuran entre otros Leibniz, Spinoza, Lessing, Fichte, Kant, Voltaire y Rousseau. Fin de la cita del- de la nota del autor. Aparte de esto, incluso si se produjera una revelación, no seríamos capaces de reconocerla. No existen criterios universales que nos ayuden a determinar la verdad de una afirmación reveladora. Sin embargo, este no es el fin de este asunto, dado que el racionalismo aún tiene que explicar la universalidad de la religión y la consiguiente convicción entre la gente de que su religión se basa en la revelación. El racionalismo simplifica en exceso el asunto, la revelación no se puede excluir tan fácilmente de nuestra reflexión sobre la religión. Las explicaciones para la persistencia de la revelación en la religión se justifican en términos de diversas teorías de acomodación, alegoría, mitología o simbolismo, o se le aplica una amplia interpretación religiosa histórica. Estos diversos intentos de ofrecer explicaciones naturalistas y racionalistas de la revelación han hecho una contribución a un mejor entendimiento de la escritura en su relación orgánica con la naturaleza y con la historia. Sin embargo, las interpretaciones cambiantes y contrapuestas indican el carácter esquivo de una explicación puramente científica que resulte satisfactoria. La revelación escritural y la religión bíblica siguen siendo un enigma para aquellos que no parten de una posición de fe. La escritura se resiste a toda explicación naturalista y racionalista de sus orígenes como revelación y la atribuye exclusivamente a una presencia de Dios Espíritu, eh, a, a una presencia de Dios Espíritu Santo extraordinaria y operativa. La profecía de eras pasadas nunca vino por voluntad de los seres humanos, sino que el Espíritu Santo movió a los profetas. La escritura no nos da datos que interpretar. Es en sí misma la interpretación de la realidad la que conforma una cosmovisión determinada, un paradigma que es teísta, sobrenaturalista. Nuestra aceptación de cualquier revelación viene determinada por nuestra cosmovisión. Aquí lo decisivo no es la crítica histórica, sino la autocrítica, no la ciencia, sino la fe. Los obstáculos intelectuales y filosóficos para aceptar la revelación no son insignificantes, pero en última instancia no son el factor decisivo. Lo decisivo es si la religión que se basa en la revelación se recibe con fe. Cristo, que ocupa el centro de la narrativa escritural, es la verdadera piedra de tropiezo para la incredulidad. La propia religión está interconectada con la revelación y depende de ella. Quienes abandonan la revelación pierden también la religión basada en ella. La revelación de la escritura y la religión de la escritura, la Biblia y la fe cristiana se sostienen o caen juntas. A este paradigma teísta se oponen radicalmente todos los monismos que reducen la realidad a una sola sustancia, ya sea materia, materialismo o mente, panteísmo. La cosmovisión del teísmo, por el contrario, respeta la distinción entre Dios y el mundo y las distintas realidades físicas, psicológicas, sociales y éticas del mundo. En lugar de la uniformidad monista, el teísmo aspira a la unidad en la diversidad, honrando la naturaleza multifacética de la propia creación. Mientras el materialismo tropieza con los fenómenos filosóficos, el panteísmo no puede hallar un puente entre el pensamiento y la existencia y no sabe qué hacer con la multiplicidad. La propia existencia es un misterio y un milagro. El hecho de que algo exista provoca asombro en la mente pensante y a este asombro en consecuencia se le ha llamado correctamente el principio de la filosofía. Cuanto más profundamente penetran los humanos en esta existencia usando su intelecto, más atónitos están, porque dentro de la esfera existencial del cosmos vemos diversas fuerzas en acción. En el mundo mecánico, vegetativo, animal y psicológico, pero también en los fenómenos religiosos y éticos, estéticos y lógicos. Cuando una de estas fuerzas actúa conforme a su propia naturaleza, su propia ley y a su propia manera. Según la cosmovisión teísta, todos estos elementos y fuerzas que tienen sus leyes inherentes son cosas que Dios sustenta a cada instante,
pues Él en la causalidad final suprema, inteligente y libre de todas las cosas. Pues leo de vuelta. Según la cosmovisión teísta, todos estos elementos y fuerzas que tienen sus leyes inherentes son cosas que Dios sustenta a cada instante, pues Él es la causalidad final, suprema, inteligente y libre de todas las cosas, según los teístas. Ok. Como criaturas no tienen estabilidad ni durabilidad propias. Es el poder omnipresente y eterno de Dios el que sustenta y gobierna todas las cosas. En Él, en su plan y también en su gobierno se origina la unidad y la armonía que cohesiona y une todas las cosas superando toda la gama de su diversidad, conduciéndolas hacia una meta única. Dios está presente en todas las cosas. En Él todas las cosas viven, se mueven y tienen su existencia. La naturaleza y la historia son obras suyas. Siempre trabaja. Todas las cosas nos revelan a Dios, aunque es posible que su dedo sea más claramente observable en un suceso que en otro, los puros de corazón ven a Dios en todas sus obras. Este paradigma es plenamente compatible con la realidad de la revelación y los milagros. La naturaleza no es una máquina, como afirman los deístas, ni un producto acabado, sino sumido en el proceso de transformarse. La revelación y los milagros no son contrarios a la naturaleza, sino parte de una naturaleza atrapada en un desarrollo teleológico constante hacia su destino divino. Tomás ya observó, y cito, cuando Dios hace algo contrario al curso de la naturaleza, no subvierte todo el orden del universo, sino el curso resultante de la relación entre el objeto particular y otro. Fin de la cita. Los milagros no introducen un cambio en las fuerzas inherentes a la naturaleza ni en las leyes conforme a las que operan. Lo único que sucede en un milagro es que la operación de las fuerzas de la naturaleza queda suspendida en un momento dado como resultado de la aparición de otra fuerza que actúa conforme a una ley propia y produce un efecto exclusivo de ella. Los milagros no son intrusos ajenos en una creación caída, sino que forman parte del diseño divino del mundo y actúan como la obra de Dios para redimir y perfeccionar la naturaleza caída. Los milagros, el lenguaje y la historia. Aún así, la revelación y los milagros constituyen un orden de la realidad que es esencialmente distinto al orden habitual de la naturaleza. No son simplemente el producto de una capacidad natural intensificada que poseen unos seres humanos inspirados. Tampoco hay que vincularlos con fenómenos esotéricos como el espiritismo, el hipnotismo y la telepatía. Los milagros de la escritura son un componente único e indispensable de la cosmovisión cristiana. La presencia y la actividad de Dios no están restringidas al orden natural ni tampoco excluidas de él. La revelación y los milagros están al mismo tiempo estrechamente vinculados a lo natural y son distintos a ese ámbito o de ese ámbito. Debemos eludir enfoques apologéticos que consideran que los nuevos descubrimientos científicos funcionan como explicaciones sencillas de los milagros bíblicos. Mm, Tampoco debemos estar limitados por lo que la ciencia dice que es posible o imposible en el mundo natural. Los teólogos y los científicos naturales deben respetarse mutuamente y admitir los límites respectivos de su trabajo. Debemos rechazar todos los intentos de preservar cierto valor de los milagros bíblicos mediante la separación de lo que es científico o, entre comillas, hecho histórico de algún valor residual putativo que sea religioso, ético, espiritual o mítico, entre comillas. No podemos librarnos tan fácilmente de los milagros. Ciertamente el milagro es tan indispensable para la religión como la revelación. Una fe sin milagros es una fe lisiada. Si negamos los milagros, ponemos en duda toda la revelación bíblica y el evangelio cristiano. La revelación y los milagros no son simplemente actos individuales de Dios, sino que siguen un orden divinamente planeado en una historia progresiva. La pregunta de la revelación es si creemos o no. La fe en la revelación es una cuestión de esperanza, de liberación, de un mundo nuevo y mejor en el que se hayan superado el pecado y la muerte. Mediante la revelación, Dios se acerca a nosotros para llevarnos a Él, para vivir con nosotros para siempre. No solo existe un estrecho vínculo entre la religión y la revelación, sino también entre la revelación y la escritura de una religión. Casi todas las religiones tienen algunos textos que incluyen mitos, reglas ceremoniales, textos litúrgicos, documentos sacerdotales y demás.
Muchas cuentas cuentan también con un libro sagrado o una colección de libros que funcionan como escritura sagrada. Estas escrituras plasman el contenido de la religión, sus ideas, doctrinas, dogmas. Lo que debe a la revelación expresa en palabras, transmite de una generación a otra o por último fija permanentemente por escrito. Esto no debería sorprendernos, es un proceso muy ordinario y plenamente humano en el lenguaje, un elemento integral de la conciencia que tenemos de nosotros mismos como humanos es nuestra capacidad y nuestro deseo de expresarnos, pensamos y hablamos y ponemos por escrito. La palabra escrita de la escritura cristiana es la encarnación de la palabra hablada y vuelve permanentemente la revelación, la hace universal, perdurable. Así las palabras crean pueblos y naciones. El lenguaje es el alma de una nación, la custodia de los bienes y los tesoros de la humanidad, el vínculo que une a los seres humanos, los pueblos y las generaciones, la gran tradición que vincula en conciencia el mundo de la humanidad, que por naturaleza es uno solo. Lo mismo es verdad que aquellos que viven según la revelación dada a la Sagrada Escritura. El mensaje de la revelación creó un pueblo nuevo, una nación santa llamada de las tinieblas a la luz. La revelación bíblica es una historia y crea una historia. Los grandes actos y eventos de la historia de la salvación pertenecen al pasado, pero siguen teniendo un efecto poderoso en nuestros tiempos. La historia también es portadora de los pensamientos de Dios, la revelación de la intención divina que una y otra vez indujo el asombro maravillado y la adoración del apóstol Pablo, la revelación del misterio sin la cual los seres humanos tantean en la oscuridad. La revelación bíblica participa en el flujo y reflujo de la historia, pero abarca también pensamientos eternos, que no solo tuvieron sentido en el momento en que tuvo lugar su revelación y para las personas a los que iban destinados, sino que tienen valor para todas las épocas y para todos los seres humanos. Dentro de la tradición cristiana, la verdad es encarnacional basada en la historia del Hijo de Dios encarnado en nuestro espacio y tiempo. Es una verdad tanto histórica como universal y discurre por la historia por la vía encarnacional por medio de la tradición de la Iglesia Universal. Para que la revelación divina entre plenamente en la vida de la humanidad, adoptó forma de siervo, el lenguaje escrito. En este sentido, también la escritura es una encarnación de Dios, el producto de la encarnación de Dios en Cristo. La escritura tiene una importancia instrumental, no exige devoción a sí misma, sino al Cristo que proclama. Hay que rechazar dos errores gemelos. El primero es equiparar la revelación espiritual con la propia inspiración, separando así la escritura de la historia de la redención y de la revelación subyacente en ella. Todas las restricciones de la revelación a la palabra inspirada de la Escritura ignoran el hecho de que no toda la inspiración ni toda la revelación dada por Dios se hallan registradas en la Escritura. Juan 25, 21-25. Lo que se ha plasmado en ella es lo que fue transmitido por los apóstoles para beneficio de la Iglesia. La revelación en su origen y por su efecto continuado queda así atada a la tradición. Esto también es natural, entre comillas. En su revelación, Dios sigue las líneas básicas que ha trazado para la coexistencia de los seres humanos. La humanidad no es una agregación de individuos, sino un todo orgánico en el que todas las personas viven de forma interdependiente. La revelación sigue esta norma. La creación se adapta a la creación, perdón, la recreación se adapta a la creación. Participamos de la religión como lo hacemos en todos los ámbitos de la vida, disfrutando de los beneficios de la humanidad por medio de la tradición. Esto también pertenece a la idea de la encarnación. Es un suceso en sí mismo, que sucedió en un momento dado del tiempo, pero que por medio de la tradición se convierte en posesión de todos los humanos y en su bendición. El hecho es que heredamos todas las cosas de las generaciones anteriores, no traemos nada al mundo, física y psicológicamente, intelectual y éticamente dependemos del mundo que nos rodea. En lo tocante a la religión, las cosas no son distintas. La revelación que consiste en historia llega hasta nosotros solo por la vía de la tradición entendida en su sentido más amplio posible. El segundo error consiste en distinguir entre escritura y revelación hasta el punto de separarlas. Este tema se manifiesta con muchas variantes. No la letra sino el espíritu. No la escritura sino la persona de Cristo. El principio fundamental de la escritura no es el mensaje sino el hecho. Estos son entre comillas. Lessing consiguió producir la petición tan conocida
Oh Lutero, y cito, oh Lutero, gran hombre santo, nos has librado del yugo del Papa, pero ¿quién nos liberará del yugo de la letra, el Papa de papel? Cierra fin de la cita. Este paradigma no es menos erróneo, pero sí más peligroso que el otro, porque en muchos casos la revelación y la inspiración divina coinciden. Quienes niegan la inspiración divina y menosprecian la escritura perderán también en gran medida la revelación. No les quedará más que los escritos humanos. Además, la revelación, incluso cuando en hecho o en palabra precedió a su redacción, la conocemos solo por medio de la Sagrada Escritura. No sabemos literalmente nada de las revelaciones de Dios en la época de Israel y en Cristo si no es gracias a la Sagrada Escritura. No existe otro principio primario. Por consiguiente, con la caída de la Sagrada Escritura cae también toda revelación, al igual que la persona de Cristo. Precisamente porque la revelación es historia, no hay manera de saber nada de ella excepto mediante la técnica ordinaria aplicable a toda la historia, que es el testimonio humano. Para nuestra mente, los testimonios deciden la realidad de un hecho. No tenemos comunión con Cristo, sino es por medio de la comunión en el mensaje de los apóstoles. Para nosotros, para la Iglesia de todos los tiempos, la revelación solo existe bajo la forma de la Sagrada Escritura. Por último, la inspiración divina, como será evidente más adelante, es un atributo de las Escrituras, una actividad única y distintiva de Dios en relación con la redacción de la Escritura y por consiguiente debe ser reconocida y honrada hasta ese punto como un acto de revelación. Por lo tanto, el desprecio y el rechazo de la Escritura no son actos inofensivos al respecto de los testimonios humanos sobre la revelación, sino la negación de un acto revelador especial de Dios. No debemos dejar de hacer justicia a la revelación por amor a la Escritura, ni dejar de hacer justicia a la Escritura por amor a la revelación. No debemos ignorar la historia por amor a la palabra, no debemos mostrar desprecio por la palabra porque aceptamos la historia. Ni el intelectualismo ortodoxo ni el espiritualismo anabaptista honran la revelación escritural como el último acto de la pedagogía divina que proclama a Cristo y su salvación. En este sentido, la escritura es el final, la corona, la transformación en permanente y la publicación de la revelación, el medio por el cual llega hasta nosotros en forma de libro. La escritura y solo ella es la única revelación segura que tenemos de Dios. La revelación como un todo no estará completa hasta la parucía de Cristo. Se divide en dos dispensaciones, la revelación objetiva de Dios en Cristo, incluyendo el tiempo de preparación del Antiguo Testamento, y la dispensación del Espíritu, en la que el creyente se apropia subjetivamente de la salvación objetiva en Cristo. Toda la economía del Antiguo Testamento puede considerarse una venida de Dios a su pueblo, una búsqueda de un, entre comillas, tabernáculo para Cristo. Cristo es el contenido, el logos que brilla en las tinieblas, viene a lo que es suyo y se hace carne en Jesús. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había descendido porque Cristo aún no había sido glorificado. La dispensación del Hijo entonces da paso a la dispensación del Espíritu. El Espíritu Santo toma todo de Cristo sin añadir nada nuevo a la revelación ya completa. El Espíritu Santo aplica la obra consumada de Cristo, el regalo pleno de Dios y su revelación para la humanidad. Cristo es el Logos, lleno de gracia y de verdad. Su obra ha concluido, el Padre descansa en el trabajo del Hijo. Es imposible aumentar o reducir su obra en Cristo. Es imposible aumentar o reducir su obra. En Cristo Dios se reveló por completo y se entregó por completo. En consecuencia, la Escritura también está completa. Es la palabra perfecta de Dios. En la dispensación del Espíritu no existe una revelación objetiva nueva. Pero, aunque la revelación ya se ha completado, su efecto no cesa por ese motivo, sino que entra en el espectro completo de la vida y de la historia de la humanidad. El efecto de la obra de Cristo sigue vigente mientras se va desplegando la historia conforme al propósito de Dios hasta que Dios habite con la humanidad. Este es el objetivo último de toda revelación. Por medio de la Escritura, ahora Dios introduce la revelación en el mundo y pone por obra su contenido en la vida y en el pensamiento de la humanidad. Mediante su Espíritu habita en la iglesia de Cristo y está en medio de ellos cada vez que dos o tres se reúnen en el nombre del Señor. Sigue realizando milagros porque renueva la iglesia de Cristo mediante la regeneración, la santificación y la glorificación. Los milagros espirituales no cesan porque Dios siempre trabaja. El Espíritu regenera a los creyentes individuales, reúne a la iglesia y habita en ella y afecta a la conciencia de la humanidad.
El Espíritu Santo no solo regenera, sino que también ilumina. La palabra y el acto van de la mano también en la economía del Espíritu Santo. Ahora la revelación no es solo una doctrina que ilumina la mente, sino al mismo tiempo una vida que renueva el corazón. Debemos evitar la unilateralidad del intelectualismo y el misticismo, porque ambos suponen una negación de las riquezas de la revelación. Dado que hay que renovar tanto la cabeza como el corazón, la persona integral en su ser y su conciencia, en esta dispensación la revelación prosigue mediante la escritura y la iglesia. Dentro de este contexto, ambas mantienen un vínculo muy estrecho. La escritura es la luz de la iglesia es la vida de la escritura. La vida en la iglesia es un misterio si no media la luz de la escritura, mientras que aparte de la iglesia, la escritura es un enigma y una ofensa. Hasta la consumación, cuando acabe la revelación y la escritura ya no sea necesaria, la iglesia y la escritura están unidas inseparablemente por Dios Espíritu Santo. La escritura no es un libro que habla de épocas pasadas, una crónica antigua que solo nos relaciona con personas y sucesos del pasado. La Sagrada Escritura es la palabra siempre viva, eternamente joven, que Dios ahora y siempre dirige a su pueblo. Es el discurso eternamente constante de Dios para nosotros. En consecuencia, la inspiración divina es un atributo permanente de la Sagrada Escritura. No solo fue, entre comillas, inspirada por Dios en el momento en que fue escrita, está siendo inspirada por Dios. Fue divinamente inspirada no solo cuando fue redactada, cuando Dios inspiró a los escritores, sino también mientras se lee. Dios respira por la escritura y la escritura manifiesta su aliento, siendo Él su mismo aliento. La escritura no pretende, antes que nada, ofrecernos información histórica. La escritura es tendenciosa. Lo que fue escrito en aquellos tiempos lo fue para nuestra enseñanza, para que mediante la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La escritura fue escrita por el Espíritu Santo para que le sirva para guiar a la iglesia en el perfeccionamiento de los santos, en la edificación del cuerpo de Cristo. En ella Dios acerca a su pueblo. Algún día, cuando se hayan renovado por completo la existencia y la conciencia, la revelación acabará y la escritura ya no será necesaria. La inspiración divina será entonces la porción de todos los hijos de Dios. A todos ellos los instruirá el Señor y los servirán en su templo. Entonces la profecía y el milagro se habrán convertido en naturales, entre comillas, porque Dios habitará entre su pueblo.